Ni siquiera vales la tierra que pisas, Sebastián. Llevas 3 décadas cuidando los corrales y no eres capaz de mantener con vida a mi ganado. Las palabras furiosas de don Ricardo Valenzuela resonaban por toda la hacienda mientras apuntaba hacia el cadáver de una res. El anciano Sebastián, con 65 años a cuestas, mantenía los ojos hacia el suelo, con sus manos gastadas por el trabajo, temblando levemente. «Discúlpeme, patrón. La enfermedad apareció sin avisar». El hacendado escupió hacia un lado. «Mañana se cumplen 30 años desde que llegaste aquí. Recibirás tu pago como acordé, pero esto lo voy a deducir». Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro del terrateniente mientras los demás peones observaban sin atreverse a hablar. Sebastián regresó caminando hacia su modesta cabaña situada en los límites del rancho. Rosa, su compañera, lo aguardaba con un platillo de frijoles hervidos, lo único que sus recursos permitían comprar. «¿Qué sucedió, viejo?», indagó ella al percibir su semblante. «El patrón está enfurecido por la muerte de la vaca pintada. Afirma que va a restarme eso del finiquito». Rosa exhaló con resignación. Habían pasado 30 años aguardando ese dinero que les habían ofrecido, imaginando comprar un pequeño terreno propio donde pasar sus años finales. El siguiente día amaneció con nubes grises, como si el firmamento anticipara lo que estaba por suceder. Convocaron a todos los empleados en el patio principal. Don Ricardo, luciendo su sombrero de ala amplia y sus botas brillantes, sonreía mientras sujetaba unos documentos. «Sebastián Morales», proclamó, «por tus 30 años de labor en Rancho San Gabriel, te entrego como compensación», se detuvo de forma deliberada, «el terreno de la colina rocosa». Los otros trabajadores aguantaron el aliento. La colina rocosa era un monte árido y lleno de piedras donde nada podía cultivarse. 3 hectáreas para ti, con los títulos de propiedad incluidos. Don Ricardo continuó entregándole los papeles a Sebastián, mientras los otros hacendados reían discretamente. «Es lo que mereces por tus años de servicio». El insulto era claro. Ese terreno carecía de valor. Todos lo comprendían. Era la ofensa definitiva hacia un hombre que había sacrificado toda su existencia por un salario miserable. Sebastián tomó los documentos con las manos temblorosas. No pronunció palabra, simplemente inclinó la cabeza y murmuró un agradecimiento apenas audible mientras Rosa, junto a él, luchaba por contener el llanto. Esa misma tarde, juntaron sus escasas pertenencias y se dirigieron al terreno pedregoso, escoltados por las carcajadas de los hacendados. «Buena fortuna cultivando rocas», gritó uno de ellos. El terreno pedregoso demostró ser aún peor de lo que habían anticipado. Una elevación completamente repleta de rocas de diversos tamaños, sin siquiera un espacio llano para construir una vivienda básica. «No te angusties, vieja», le comentó Sebastián a Rosa mientras montaban una tienda precaria con lonas usadas. «Vamos a salir adelante». Pero en su interior percibía que toda su vida había carecido de sentido, que había confiado en la promesa de un individuo sin honor. Los primeros 7 días fueron los más difíciles. Con las manos desgastadas por décadas de labor, Sebastián inició la tarea de remover las piedras una a una. «¿Para qué te esfuerzas tanto?», le cuestionaban los habitantes de las parcelas vecinas. «Ni siquiera lograrás quitar la maleza de ese suelo tan rocoso». Pero Sebastián persistía obstinado como siempre, trasladando rocas desde el amanecer hasta el anochecer. Rosa hacía lo que estaba a su alcance. Comercializaba tortillas en el poblado cercano para obtener algo de alimento. A veces, cuando Sebastián dormía por el cansancio extremo, ella derramaba lágrimas en silencio. 3 décadas de sacrificio para terminar habitando entre rocas, sin esperanza, sin futuro.
30 días después, apenas habían conseguido limpiar un espacio reducido para una cabaña de tablas y láminas. Acumularon las piedras que extraían a lo largo de los bordes de la propiedad, creando muros rústicos. «Al menos funcionarán como cerca», expresó Sebastián, intentando conservar el optimismo. Fue en ese momento cuando aconteció el primer incidente. Al tratar de desplazar una roca particularmente grande, su pico golpeó contra algo extremadamente duro. La roca se fracturó, mostrando un interior brillante con tonalidades que cambiaban según la iluminación. Sebastián la observó desconcertado. Jamás había contemplado algo semejante. «¿Qué es esto, vieja?», preguntó cuando Rosa volvió del pueblo. Ella tomó la roca fracturada entre sus manos y la inspeccionó con atención. Hacía muchos años, previo a su matrimonio, había laborado como empleada en la residencia de un coleccionista de minerales. «Se asemeja a ópalo», dijo finalmente con incredulidad. «Mi patrón anterior coleccionaba estas piedras. Decía que tenían mucho valor económico». Sebastián la contempló, sin entender completamente. Dinero por piedras. Pero esa noche no logró conciliar el sueño. Al día siguiente, en lugar de limpiar el terreno, comenzó a inspeccionar cuidadosamente cada piedra que removía. Para su sorpresa, muchas presentaban las mismas vetas brillantes, los mismos colores cambiantes. No se atrevieron a revelarlo a nadie. Trabajaban en secreto, guardando las piedras más hermosas en una bolsa debajo de la cama. La noticia de un posible yacimiento de ópalo atraería a los aprovechados, y don Ricardo sería el primero en presentarse, exigiendo lo que sin saberlo ya había regalado. Transcurrieron 3 meses de esta manera, viviendo en la pobreza mientras acumulaban su tesoro oculto. Hasta que cierto día, un desconocido transitó por el camino cerca de la loma. Era un hombre de ciudad, con lentes y vestimenta elegante pero funcional. Se detuvo al observar a Sebastián fracturando piedras. «Buenas tardes», lo saludó el desconocido. «Soy el ingeniero Torres, geólogo. Estoy realizando un estudio del suelo en esta zona». Sebastián asintió sin expresar mucho, con temor de descubrir su secreto. Pero el ingeniero ya había percibido algo sobre las piedras en el muro. «Estas piedras, si me permite», expresó, sin aguardar autorización, tomando un fragmento del muro y examinándolo con una lupa que extrajo del bolsillo. Sus ojos se abrieron considerablemente. «Señor, ¿comprende lo que posee aquí?». Sebastián fingió ignorancia. «Piedras, muchas piedras sin valor». El ingeniero sonrió. «Todo lo contrario. Esto es un depósito de ópalo de fuego, de los mejores que he observado. Toda su propiedad es así». El corazón de Sebastián palpitaba aceleradamente, pero se conservó sereno. Después de años laborando para don Ricardo, había aprendido a no revelar sus emociones. «Sí, piedras inútiles. El patrón me lo obsequió en broma tras 30 años de servicio». El ingeniero tomó notas rápidamente. «Señor, si me autoriza a aconsejarle, podría estar asentado sobre una fortuna». Esa noche, Sebastián y Rosa conversaron extensamente. El ingeniero les explicó que podían comercializar el ópalo a coleccionistas o joyeros, o incluso establecer una pequeña cooperativa. El minero les dejó su tarjeta y prometió retornar en 7 días con más información y posibles compradores. La noticia comenzó a difundirse por el poblado. Don Ricardo se enteró rápidamente. Una mañana se presentó en el cerro con 2 hombres armados. «Sebastián, viejo malagradecido», expresó, «me han informado que hallaste ópalos en mis tierras». Sebastián, que estaba laborando como de costumbre, se incorporó lentamente. Ya no era el mismo individuo que antes agachaba la cabeza. «Esto no es tu propiedad, don Ricardo», replicó. «Me la entregaste con escrituras y testigos como compensación por mis 30 años de trabajo. Aquí están los documentos firmados por usted». Don Ricardo enrojeció de furia.
Te obsequié un peñasco sin valor, no un yacimiento de ópalo. Hubo un error y he llegado a rectificarlo. Intentó aproximarse, pero se detuvo al observar que varios vecinos se acercaban, alertados por los gritos. Todos conocían la historia de cómo el terrateniente se había mofado del viejo trabajador. «No hay error, don Ricardo», respondió Sebastián con tranquilidad. «Me entregó piedras creyendo que me condenaba a la miseria. Dios transformó esas piedras en una bendición. La escritura está a mi nombre y es legal. Si quiere reclamar, acuda con un juez». El terrateniente extrajo un fajo de billetes. «Te compro el terreno, 10,000 pesos por todo». Sebastián negó con la cabeza. «No está a la venta». 20,000. «No está a la venta. Que se joda. Esa es mi última oferta». Sebastián contempló a Rosa, quien se había aproximado y ahora estaba a su lado. Ella le apretó la mano y negó suavemente con la cabeza. «Lo lamento, don Ricardo. Estas piedras son nuestra jubilación, lo que usted desechó como basura». Don Ricardo lo intentó todo: intimidaciones, sobornos a funcionarios, hasta un intento de demanda por fraude. Pero la historia del humilde trabajador que recibió piedras como burla y encontró un tesoro se propagó por toda la región. Nadie estaba dispuesto a ayudar al terrateniente a robarle otra vez al hombre que ya había explotado durante 3 décadas. 6 meses más tarde, la cantera de piedra era irreconocible. Con la asistencia del ingeniero Torres, Sebastián y Rosa habían establecido una pequeña empresa minera. Empleaban a 10 personas del poblado, incluyendo algunos de los antiguos compañeros de trabajo de Sebastián, que habían abandonado el rancho de don Ricardo buscando un mejor trato. Habían construido una casa modesta pero confortable, donde antes solo había piedras, y un pequeño taller donde pulían y preparaban los ópalos para la comercialización. Don Ricardo, mientras tanto, había perdido prestigio. Muchos de sus trabajadores lo abandonaron al enterarse de cómo había tratado a Sebastián. Los otros terratenientes, aunque no lo reconocieran públicamente, lo contemplaban con desconfianza. El rancho San Gabriel comenzó a decaer progresivamente. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, se presentó en la entrada de la cantera. Venía solo, sin guardaespaldas ni su habitual arrogancia. Se veía más anciano, más fatigado. «Sebastián», llamó desde la entrada, «¿puedo conversar contigo?». Sebastián salió a recibirlo quitándose el polvo de las manos. «Dígame, don Ricardo». El terrateniente miraba hacia el suelo, incómodo. «He venido a solicitarte empleo. La hacienda no marcha bien. Los bancos me están presionando y necesito ingresos». Cayó un largo silencio entre ambos. Finalmente Sebastián habló. «¿Sabe utilizar un pico sin lastimarse las manos? Trabajar en la mina es duro». «Voy a aprender», respondió el terrateniente con una humildad que jamás había demostrado antes. «Pago un salario justo, 8 horas al día, domingos libres y seguro médico para todos», continuó Sebastián. «No hago excepciones. Me parece lo justo. Y otra cosa», añadió Sebastián, «aquí todos nos tratamos con respeto. No hay jefes ni sirvientes, somos compañeros de trabajo». Don Ricardo asintió lentamente. «Entiendo. Entonces venga mañana a las 7. Le daremos una oportunidad». Esa noche, mientras cenaban, Rosa le preguntó a su esposo: «¿Por qué lo aceptaste después de todo lo que nos hizo?». Sebastián contempló por la ventana hacia sus tierras, esas que habían pasado de ser un terreno inútil y rocoso a ser su bendición. «Porque la vida ya le está enseñando la lección. No necesito agregar más peso en su carga». 2 años más tarde, la Loma S.A. se había transformado en el mayor empleador de la región. La pequeña minera ahora contaba con su propio taller de joyería y exportaba ópalos a varios países. Sebastián y Rosa vivían cómodamente, pero seguían siendo humildes como siempre.
Invertían gran parte de sus ganancias en la comunidad, una escuela, una clínica, becas para los hijos de los trabajadores. Don Ricardo seguía trabajando ahí. Con el tiempo había aprendido el oficio y ahora supervisaba a un grupo de jóvenes mineros. Había vendido lo que quedaba de su finca para pagar deudas y vivía en una casita en el pueblo. No recuperó su fortuna, pero encontró algo que nunca había tenido: el respeto de los que lo rodeaban. Un día, mientras compartían el almuerzo bajo la sombra de un árbol que Sebastián había plantado a la entrada de la mina, don Ricardo comentó: «Nunca voy a entender por qué me diste trabajo después de cómo te traté». Sebastián sonrió. «¿Sabes qué me enseñó este terreno pedregoso, don Ricardo? Que a veces lo que parece una maldición puede ser una bendición disfrazada. Me diste estas tierras como castigo y Dios las transformó en mi recompensa. Quizás perder tu propiedad era necesario para que encontraras algo mejor». Don Ricardo reflexionó un momento. «¿Y qué podría ser mejor que todo lo que perdí?» «Tu dignidad», respondió Sebastián. «Ahora ganas tu pan con tus propias manos, ya no vives del sudor de otros. ¿No vale eso más que todas tus tierras?». El exterrateniente no respondió, pero sus ojos brillaban con lo que parecían ser lágrimas contenidas.